como tú hayas determinado en la vida de nosotros. Porque es así, es en el tiempo de Dios, es lo que Dios quiere que tú comprendas. El probar implica también dar ese paso aunque haya temor. Miren, a veces hay temores que vienen. Digo, yo los reprendo en el espíritu de temor, fuera en el nombre de Jesús. Vienen muchas veces a tratar de detenerte, a decir, tú no lo vas a alcanzar, ese milagro no es para ti. Eso que estás esperando no va a llegar. Esas son artimañas del enemigo que vienen y minan el pensamiento del hombre. Pero ¿qué tenemos que nosotros hacer? Contrarrestarlo y accionarnos. Miren, determinación individual, yo digo, de cada persona. No solamente apropiarse de la palabra, entrar en periodos de oración, de ayuno para clamar por ese milagro, en periodos de alabanza, utilizar las armas que Dios nos ha dado para poder ver ese milagro manifiesto en nuestras vidas. Dios va a obrar como Él lo ha hecho siempre. Mire, desde que yo me convertí al Señor, el primer milagro fue la conversión. Porque déjeme decirle, y está de testigo mi esposo, yo era una persona que decía creer en Dios a mi manera. Y había cosas que yo no entendía, pero cuando yo sentí la gloria de Dios y la presencia de Dios en mi vida, yo supe ver que había un poder mayor, superior a lo que yo en algún momento había experimentado. Y ahí el Señor me hizo entender y ver las cosas. Con decirle, hermanos míos, los que no conocen mi historia, 3 días estuve que yo no dormí. Pero no dormí porque no me daba sueño, sino porque, estaba como en es que no lo puedo explicar, como que el Señor me había encapsulado en unas maravillas que mis ojos no querían dejar de ver, esas maravillas de Dios. Miren que yo fue un lugar cerca de un río. El río solamente que corriera las aguas era melodía, yo lo sentía como una melodía que entraba a mi alma, algo especial del fluir de la presencia del Señor. Los árboles, cuando se manifestaba el viento, ese poder de Dios era algo tan especial. O sea, Dios me abrió los ojos, lo que anteriormente yo no lo percibía de forma, lo veía como algo común. Dios me mostró las cosas de forma tan especial. Y por medio de la palabra, escudriñándola, entendí cuál era el propósito y el llamado de Dios para mi vida. Por eso que le digo que cada uno va a experimentar o va a probar al Señor en la forma que Dios quiere que usted lo pruebe. Y solamente tenemos que testificar de esa grandeza de Dios siempre. Porque miren, para que los demás crean, y también pruebe y vean, porque no es que ellos no van a ver, ellos van a probar y ver en su propia vida las maravillas. Primero los que somos testigos fieles, los que vimos, los que experimentamos. Y no podemos, como dice el apóstol, no podemos callar de las maravillas que Dios está haciendo. Y en este tiempo sigue haciendo el Señor siempre. Por eso, Dios obra plenamente si te atreves a confiar en Él. ¿Se atreven a confiar en el Señor? Mientras yo estoy meditando el mensaje, yo quiero que usted piense en un milagro que usted quiere para su vida, que sea inmediato, o que Dios actúe. Piense en eso mientras estamos meditando aquí la escritura. Entonces, atrévete a confiar. Cuando tú te atreves a confiar en Dios, accionas todo en tu interior y conecta tu mente a lo que es el propósito, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas en el Señor, y ponlo en la mano de Dios, porque eso es algo tan importante, ponerlo en la mano de Dios. Y no te canses de esperar. Espera, mira, hay que tener paciencia, como antes mencioné. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Para que el milagro sea manifiesto, accionar solamente la fe para ver las maravillas de Dios. Segundo aspecto, vean lo que Dios va a revelar a los que confían.
Vean lo que Dios va a revelar a los que confían en Él. Cuando usted experimenta, como le digo, ya poner en las manos del Señor ese milagro que usted desea. Miren, para Dios no hay nada imposible. Lo que nosotros tenemos como limitante, para mi Dios no hay nada imposible. Y Él hará conforme a su voluntad, porque muchas veces pedimos y somos escasos en el pedir. Tenemos que ser específicos. Tenemos que ser específicos para ver ese milagro revelado. Porque como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te enseñará y te mostrará y verás entonces con estos propios ojos suyos las maravillas de Dios. Esas maravillas que tú deseas, ese milagro ya hecho una realidad. Porque como antes les mencioné, hay muchas cosas para milagros. Hay distintos tipos de milagros. Como antes les decía, piensen en algo que ustedes quieren poner en las manos del Señor en este tiempo. Puertas abiertas. ¿Quieren ver? Un milagro de puertas abiertas. Un milagro de puertas abiertas simboliza oportunidades. Oportunidades de puertas divinas que se abren para ti. Miren, testimonio rápidamente también. Cuando prácticamente yo vine aquí a la casa del Señor, ni empleo tenía. Y recuerdo que tenía una semana de haber experimentado la gloria de Dios en mi vida. Y en una de las predicaciones se levantó una ofrenda especial. Pero ese sobre no era para el día de la ofrenda, de ese mismo día, sino para un día posterior, ¿no? Estaban repartiendo un sobre de ofrenda especial. Y entonces la persona no me conocía, yo ni la conocía, y yo todavía no sabía del dar al Señor ni nada de esas cosas. Estaba recién nacida en el Señor y no sabía de los principios, ¿no? Y recuerdo que no era nuestro pastor el que predicaba en ese momento, era un invitado. Y el hombre tenía un traductor y me dice el traductor que el hombre decía que yo tenía que tomar el sobre porque tenía que experimentar ese pacto con Dios. Y yo dije, todavía mi mente estaba un poco, como le digo, no entendía la magnitud de lo que Dios iba a hacer. Y yo decía, pero en mi mente, yo no tengo trabajo, ¿y yo qué voy a echar ahí? Y no sé qué, y mi mente empezó, como le digo, el enemigo empieza a minar tus pensamientos para que tú no veas lo que Dios va a hacer. A todo esto, una persona en la parte de atrás se levanta y le dice al que era el traductor del pastor, deme el sobre que yo lo voy a tomar. Y el hombre dice, no te lo doy, porque la bendición es de ella. Y aunque usted lo reciba, no va a ocurrir nada. Y allí como que hubo un pum dentro de mí, un despertar. Eso es para mí. Y yo estoy desechando lo que Dios quiere hacer en mí. Y me levanté y tomé el sobre. Y tomé el sobre y me lo guardé en mi cartera. Y estaba yo con ese pensamiento, ay Dios, ¿qué voy a hacer? En mi limitación humana estaba yo, pero no veía la grandeza de lo que Dios iba a hacer y cómo yo iba a ver esa maravilla. Eso fue el domingo. Y el lunes al mediodía recibo una llamada. Yo tenía más o menos como 1 año y medio haber metido unas documentaciones de empleo, pues, para que me contrataran en distintos lugares, no solamente en las universidades, de acuerdo a mi posición académica. Y me dice, me llama mi mamá, te están buscando de la universidad. A mí, sí, dice que tú deberías haber entrado la semana pasada a trabajar. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Pero, ¿cómo si ellos no me han llamado? Yo no sabía que me habían contratado. Se abrió una puerta de bendición que cuando yo hablé con el jefe inmediato, las piernas mías me temblaban.
Pero fue que me recordé de la palabra en el momento de lo que se estaba ministrando del pacto, de lo que Dios iba a abrir una puerta. Cuando Dios va a determinar lo que va a hacer contigo, no hay obstáculo, no hay nadie que se pueda oponer. Y entonces, ¿cómo no creer en lo? Y miren, en una semana, y empezó Dios a actuar y a obrar en mi vida. A los 15 días, otro milagro. Mi hermana no podía tener hijos. Y me dice, fui a visitarla. Estaba mi hijo José Abraham pequeño, como de 2 años. Y me dice, regálame a tu hijo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás loca? Regálame a tu hijo. Y yo le digo, yo oí, porque la fe viene por el oír. En el campamento donde me convertí, había una muchacha embarazada. Y tuve un momento de coinonía con ella. Y yo dije, ay, qué bonita se veía la chica embarazada. Y me dice ella, esto es motivo de una oración, porque yo no podía tener hijos. Yo hice una carta, me dijo esa chica. Una carta. ¿A quién le hiciste esa carta? Yo se la hice a Dios y oraron por esa carta. Y por medio de esa carta, Dios me permitió tener mi hijo. Yo, wow. Y le digo yo a ella, a mi hermana, mira, hazte una carta, preséntasela a Dios que tú quieres tener tu hijo. Yo la llevo para que oren, porque yo todavía no sabía orar. Así que, como le digo, 15 días. Y viene ella, hace la carta. Eso sí, yo, delante de los ojos de Dios, nunca leí lo que ella puso en esa carta. Aquí en el templo del Señor, en la iglesia, recuerdo que había una especie de olla que le llamaban la de los casos difíciles, la olla de presión. Ella tenía una rendija y uno depositaba en la olla de presión los casos difíciles. Y yo recuerdo que ese domingo vine y metí el sobre. Señor, eso está en tus manos. Mamá dije, eso está en tus manos, en la olla de presión. Y seguí visitándola a ella. Y recuerdo que ella trabajaba en un supermercado. Como habían pasado como 15 días, creo que más o menos. La mujer estaba con fiebre, vómito, mareo. Y en ese entonces había una enfermedad que se declaró aquí en Panamá, una pequeña media. Yo no sé si ustedes recuerdan el virus del H1N1 que empezó a matar un poco de gente. Y decían que los que trabajaban en los supermercados eran de alto riesgo para esa contaminación del virus, ¿no? Dios mío, ¿no será que tú tienes el virus del H1N1? ¿Qué vamos a hacer? Anda, vete de una vez, le digo yo, porque tenía fiebre, se sentía tan mal, a la clínica, ya tengo un estudio de sangre, pero rápido, urgente, dile a la muchacha. Ella vivía en una loma. Ella bajó con sus posibilidades y yo me quedé limpiándole la casa. Cuando no pasaron ni media hora, venía la mujer corriendo la loma. Y yo tengo mi mensaje así, pero ella era el estudio, venía con el estudio así, ¿ves? Que ella no podía sostener la página, pero era del temblor, de la emoción de lo que estaba leyendo en el documento. Yo, ¿pero qué dice? ¿Tienes el virus? El virus, yo en mi pensamiento todavía humano. Era la gloria de Dios que había descendido. El milagro de la oportunidad de la maternidad para ella. Y cuando yo vi eso, mis ojos no aguantaron de llorar y de llorar, pero de la gloria, de ver ese milagro tan extraordinario. Yo digo, wow, Señor, tú eres tan maravilloso, tan especial es nuestro Dios para con nosotros. Y eso nada más por mencionarle desde el inicio de lo que Dios ha hecho. Pero cuando tú tienes esta oportunidad que Dios te está dando hoy de ver puertas abiertas en tu vida, nadie va a detenerte. Pero séle fiel a Dios. Séle fiel a Dios, porque esas puertas abiertas te van a dar acceso a nuevas dimensiones de bendiciones sobre tu vida. Y no solamente la bendición va a ser para ti, no vas a ser acaparador de bendiciones, se extenderán, las bendiciones se extenderán y llegarán a otros
tocarán a otros. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el canal de bendición. Tú vas a ser el canal de bendiciones. Solamente déjate usar por el Señor. Miren, para ver también lo que Dios le va a revelar a los que confían en Él. En el caso de la provisión. Miren, por muy limitado que tú te sientas, Dios es fiel en su palabra. Que dice, pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Crea esa palabra y verás el milagro de provisión en tu vida y en tu casa. Y declárala, llámala, declárala cada vez que es necesario. Declárala, porque en el ambiente espiritual las cosas van a cambiar. Mira, el enemigo no quiere que usted sea bendecido. Y el Señor dice, amado, yo quiero que tú seas bendecido y prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que seamos prosperados en todo. Y veremos milagros de provisión. Y no es para que te sientas, ahora yo tengo más y yo estoy superior a los demás. No, cuando tú eres bendecido, estás para bendecir. Como en antes te decía, eres un canal de bendiciones. No retengas bendición, extiende tu bendición para que los otros perciban la gloria de Dios sobre ellos, porque eso es lo que Dios quiere, que cada día tú puedas darle a otros también. Y miren, y veremos milagros. Para los que confían, verán milagros, pero milagros internos, primeramente en mí y después en los demás, porque para ser testigo, como le digo, tiene que acontecer en mí. Mire, yo me gozo aquí de muchos hermanos, bueno, de todos, pero de algunos en especial, de cómo Dios ha hecho un milagro. Aquí como veo a mi hermano Alberto, cada vez que yo veo a mi hermano Alberto, veo la gloria de Dios en él. ¿Por qué? Porque para los que no saben, es testigo del poder de Dios, tan extraordinario en la vida de él. Mi hermana Nereida, testigo del poder de Dios. Mi hermano Pinilla, testigo del poder de Dios, de milagros. Cuando la ciencia dijo aquí no se puede hacer nada, pero Dios sí tiene control de todas las cosas y hace conforme a su bendición sobre tu vida, porque sus planes son perfectos y sus planes para con nosotros se han de cumplir. Hay propósitos en la vida de cada uno de nosotros y se van a cumplir. Y cuando yo lo veo, cuando eres juguero, mi hermano Alberto, me acuerdo de la escritura que dice que el que es portero reconoce en qué hizo el Señor primeramente en mí. Cuando abre esa puerta, el que viene sabe y reconoce que el que está allí, grandes cosas Dios hizo en su vida. Dios hizo en tu vida y así mismo hará en la vida de nosotros. Somos testigos para extensión del reino. Mire, Jesús quiere que tú veas milagros y obrará primeramente en tu corazón. Porque como mencionaba antes, la incredulidad no le dé a usted cabida en su vida. Porque la incredulidad resta la bendición, resta el milagro. Que no mine el enemigo tu pensamiento. Afírmalo con la palabra, afírmalo con la alabanza, afírmalo con el ayuno, afírmalo con la oración, afírmalo con las armas espirituales que Dios te ha dado. Porque déjame decirte que el enemigo no quiere que tú veas milagros. Él no quiere. Él piensa que tú pienses que el Señor está de brazos cruzados. Y nuestro Dios no está de brazos cruzados. Él es fiel y justo y Él quiere llevarte a nuevas dimensiones. Por eso el primer milagro que va a acontecer en tu vida internamente es como Dios obrará en tu corazón. Así que solamente abre tu corazón al Señor. Abre ese corazón hermoso que Dios te hizo. Ábreselo al Señor para que la gloria de Dios entre dentro de ti. Y hará, Señor, sanidades. Miren, esta semana que iniciamos del año de ayuno y oración, padecí.
estaba en una condición, no sé, me dio un dolor terrible, terrible de un lado del vientre, como del estómago, no sé, algo terrible. Y yo decía, ¿y esto qué es? Te reprendo. Enfermedad no tiene suerte ni parte en mi vida. Y empecé a declararme palabra y la cosa ahí. Y yo declarando y alabando al Señor y orando por el otro lado. Y yo digo, pasó un día y la cosa. Y con decirle que yo ni para dormir, me acostaba. Y yo digo, en mi pensamiento, vino el pensamiento, debes ir para el médico. Yo que voy a ir para el médico, le dije a José, si tú ves que me desmayo, de pronto me llevas, pero mientras, no, porque yo estoy clamando al Dios de gloria. El Dios me va a sanar. Si yo no creo que Dios me va a sanar, ¿cree que el médico me va a sanar? Le digo yo a José. Porque lo que hace el médico es darte un paliativo. Ay, una pastillita, ven que te pongo la inyección. Te relaja ahí un poquito y ya. Pero si es una enfermedad, el que tiene el poder y la autoridad sobre esa enfermedad es mi Padre Celestial, que la puede sanar. Y estaba yo en mi condición 2 días. El tercer día me levanté con mayor autoridad y empecé a imponer mis manos. Yo, Señor, estas manos, tú has dicho que por la imposición de las manos, Señor, yo voy a recibir sanidad y declarar palabra, y declarar palabra, y declarar palabra. ¿A dónde está lo que estaba ahí? Se lo llevó el Señor. Gloria sea al Señor. El Señor me libró de esa condición. Pero tenemos que tener claro, como Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Crea, hermano, crea, accione la palabra, póngale en ejecución en su vida y verá cómo Dios va a obrar, cómo Dios se va a manifestar. Y empieza a cambiar las situaciones. Esas situaciones adversas que estás padeciendo cambian de forma automática. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, cuando tú confías, verás esa obra de Dios en tu vida. Dios es tan fiel y tan poderoso. Miren, cuando nosotros, por ejemplo, mi hijo sale a su función laboral, en la mañana declaramos la palabra del Señor y lo cubrimos con la sangre de Cristo. Vaya en la paz de Dios, hijo, y regrese en la paz de Dios y todo. Miren que el lugar donde él ejerce su función es un lugar muy conflictivo. La gente va muy enojada porque son casos de accidentes, de colisiones. Y todo el mundo quiere decir, yo soy libre de esa colisión y el otro es el culpable, y entonces él es el que tiene que atender a la gente. Y la gente a veces se enoja. Entonces yo oro de la forma en que Dios lo libre de ese tipo de personas y que las personas entiendan que los procesos tienen que llevarse en un orden, ¿no? Entonces me dice mi hijo, cuando llega yo siempre le pregunto, ¿cómo le fue, hijo? ¿Sabe, mamá? Me levanté a almorzar y entonces llegó una persona preguntando por mí con nombre y apellido. Y estaba tan enojada esa persona, mamá, que la compañera tomó la decisión de atender a esa persona y estaba tan enojada, pero no con mi hijo, sino con el proceso que él lleva, ¿no? Como le digo, todos quieren decir que son inocentes. Y resulta que la chica, la compañera, quedó atendiendo a esa persona y tratándole de hacer entender a la persona que tenía que bajar la tonalidad de voz, calmarse, porque con eso no le iban a atender. Con decirle que hasta el que atiende los casos en el lugar que es el juez salió para ver qué era lo que estaba pasando. Yo le digo, hijo, mira, de todo dele gracias a Dios, porque Dios te libró de ese tipo de personas. Por eso que oro, que los que te lleguen a ti vengan pacíficos y entiendan sus procesos, se llenen de forma normal. Miren, ¿por qué? Porque Dios te permitirá que donde tú estés, oye, lo que son los conflictos, no lleguen a minar tu vida. ¿Sabe que es bien difícil o a mí no me gusta, pues, los lugares conflictivos cuando te roban la paz? Tú vienes con el gozo del Señor y llegar a un lugar donde viene pleito, conflicto. ¿Qué es eso? Si nosotros somos portadores de paz,
Donde vamos, llevamos la presencia del Señor. La vida de los que están allí deben cambiar. Y no que nosotros quedemos involucrados en los conflictos. Porque no es de Dios esas cosas. Es más, por ejemplo, llegar a un lugar y llevar la bendición, como siempre también nuestro pastor nos ha dicho. Ayer estuvimos haciendo unos mandaditos que teníamos que hacer. Y hermano, una cosa que le digo, nada más estaba la cajera y el que por ahí andaba, por ejemplo, limpiando o haciendo algo en el local. Llegamos y yo no sé de dónde salió tanta gente que le digo, José, te van a quitar el puesto, que éramos el primerito. Y la gente se fue agolpando. Y yo digo, wow, es como dice la escritora, nosotros llegamos al lugar y llegamos con la bendición. La gente llegó comprando y haciendo. Yo dije, oh, el Señor es tan, pero tan maravilloso. Pero es por eso, porque andamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Dios es fiel, Dios es poderoso. Nosotros andamos y le creemos a Él. Nosotros no nos apresuramos a ver lo que Dios va a hacer. Esperamos el tiempo de Dios perfecto sobre nuestra vida porque Él es fiel. Y miren, y en su tiempo obrará de forma tan extraordinaria que, como lo digo en la escritura, usted va a probar y va a ver lo que Dios va a hacer. Y no tendrá ninguna duda de lo que Dios hizo. Y será testigo. Y podrá testificar a los que no vieron y no probaron, para que ellos dentro de su interior también se active la fe. Tercer aspecto. ¿Cuán grandes cosas Dios hará? Piense eso. ¿Cuán grandes cosas Dios hará? Dice Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Él es el que va a hacer las cosas. Hará las cosas mucho más abundantes. Mira, lo que tú estás pidiendo es limitado. Porque el Señor dice, haré las cosas mucho más abundantes de lo que tú estás pidiendo ahora. Por eso les digo, piensen en ese milagro. Piensen en lo que necesitan hoy. Y Dios va a hacer cosas mucho más abundantes de lo que tú estás pidiendo y de lo que entiendes. Porque el razonamiento humano muchas veces, como le digo, es limitado. Para Dios no hay límite para hacer las cosas, para bendecirte, para extender esas puertas de bendiciones sobre tu vida. Él quiere que tú veas cuán grandes cosas hará en ti. Es tan extraordinario nuestro Dios. ¿Qué grandes cosas puede hacer Dios en nosotros? Transformar tu carácter. Muchas veces es necesario que el Señor moldee, cambiar ese interior. Miren, porque sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no somos nada. Estaríamos como uno del mundo. Tienes que dejarte que el Espíritu Santo de Dios moldee tu vida. Tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios saque inmundicias, saque lo que no desea el Señor dentro de ti, porque el Señor quiere hacer de ti una nueva criatura, conforme a su bendición, conforme a su voluntad, para un propósito, porque tú no estás aquí de casualidad, ninguno está de casualidad en este lugar. Hay un plan y un propósito de Dios en tu vida, y ese plan ha de cumplirse. Por mucho que a veces queremos darle la vuelta al Señor, de lo que Dios ha dicho que se va a cumplir, se va a cumplir. Miren, cuando el Señor mandó a predicar a Jonás, ¿y qué hizo? Hacer lo que él quería. ¿Y qué pasó? Pues ya muchas vueltas, y lo que tenía que hacer, tenía que hacerlo. Y no se cumplió el plan de Dios. Es necesario poner nuestra vida, ese carácter. Que el carácter lo moldee el Espíritu Santo de Dios. Dígale, sí, tóquese su vida y dígale, Señor, yo pongo ese carácter en las manos tuyas, Espíritu Santo, porque yo quiero ver esas obras, yo quiero ver esos milagros, yo quiero probar tus maravillas sobre mí. Otra cosa que el Señor quiere transformar, Dios quiere hacer grandes cosas en ese corazón que tú tienes.
Miren, un corazón que muchas veces tiene heridas. Un corazón que no mira como el Señor mira. Miren, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios restaure nuestro corazón para que podamos ver y creer lo que Dios hará en nosotros. Porque será cosa grande, cosa tan extraordinaria, que la gente quedará, como dirá, atónito, boquiabierto por lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque es así. Y tú dices lo que está pasando o lo que Dios hizo y la gente todavía, no puedo creerlo. Como cuando Dios abrió las puertas de bendiciones para nuestra familia. Y en una semana el Señor proveyó terreno, casa, carro. Y la plata para eso. Que yo no sé cómo hizo el Señor. Solamente mi Dios es maravilloso. Solamente Él hace. Y en su tiempo. Porque es lo que le digo. Espere Cairo de Dios. Porque en el tiempo de Dios se hacen las cosas. Y verás entonces cómo Dios manifiesta su gracia. Miren, para que Dios haga grandes cosas en tu vida, tú debes dejar que Dios te levante de donde estés. A veces te sientes que te has caído. Hay cosas que te han detenido. Pero Dios quiere obrar en ti. Quiere sacarte de lo común a llevarte a lo extraordinario. A que evidencies al Dios de la gloria sobre tu vida. Para que como instrumento de gloria seas utilizado para Él. Porque cada uno de ustedes tiene que hacer una función, un rol en el Señor. De grandes cosas de lo que Dios estará haciendo. Por eso, si sentiste por ejemplo, de un fracaso, un desánimo, levántate. Es tiempo de resplandecer, que veas la luz de lo que Dios hará en tu vida. Tu tiempo es hoy, porque el Señor te posiciona donde estabas y te llevará a ver esas maravillas de lo que hará. Y agárrate de Dios. No te sueltes. No te sueltes de la mano del que provee todas las cosas para tu vida. Porque apartado de Dios nosotros nada podemos hacer. Nada. Miren, ni aún las hojas de los árboles se mueven si no es por el poder de Dios. Nuestra vida, si estamos aquí, es por la misericordia de Dios. No es porque no lo merezcamos. Es por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Y hoy nos abraza para darnos una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para levantarnos. Déjate usar como instrumento de milagros. Mira, un instrumento de milagros son algo tan extraordinario, tan maravilloso, que serán testigos de la gloria postrera, de lo que Dios hará. Porque de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios a nosotros. Para avergonzar a los sabios nos escogió. Dios nos escogió. No es porque nos lo merezcamos. Él nos escogió. ¿Para qué? Para que usted pueda ser instrumento de gloria. Dígale, Señor, gracias, Señor. Porque, Señor, tú me miraste desde antes que fuera formada en el vientre de mi madre. Ya tú me habías escogido. Ya Dios nos había escogido. Por eso le digo, no es por casualidad que usted esté en este lugar. No hay casualidades. En Dios hay propósitos. Como cuarto aspecto, Dios hará grandes cosas en ti. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Y si Dios la perfeccionará, hará grandes cosas dentro de ti. Donde, por ejemplo, donde tu fe está pequeña, Dios va a permitir que esa fe actúe de una manera sobrenatural. Sin duda, sin temor, accionándote, creyendo al Dios de gloria, que el Dios de gloria hará grandes cosas sobre ti. Que Dios de gloria quiere llevarte a nuevos niveles en este año 2026, año del Dios de los milagros. Tú lo experimentarás. Miren, donde hubo dolor,
se manifestará el gozo del Señor. Miren, es difícil darle gracias a Dios cuando, por ejemplo, perdemos un familiar muy querido. Es muy difícil. Pero cuando tú sabes que Dios tiene el propósito y ya cumplió el plan en la vida de esa persona, aunque el dolor esté allí, me lleno de gozo y satisfacción porque el propósito de Dios se cumplió en la vida de ese familiar. Y decirle, Señor, gracias. Gracias por lo vivido. Gracias por lo compartido. Gracias por los momentos especiales convividos con esa persona. Muchas personas no lo experimentan de esa forma, ni lo ven de esa forma. Porque aún lo que nosotros llamamos muerte, para el Señor es vida. Y es necesario que pase ese proceso para que renazca algo. ¿Y qué renazca? ¿Qué va a renacer? Cuando nosotros testificamos de que esa persona se fue con el Señor. Gloria a Dios, que fue alguien que militó en la fe, que está en los brazos del Padre y que ese galardón que esa persona va a adquirir, wow, nosotros también lo queremos alcanzar. Y que otros de nuestros familiares también caminen en ese camino y militen creyendo lo que Dios tiene estipulado para ellos. Mire, es tan especial. Por eso, Dios hará grandes cosas en ti. No lo dudes, no lo dudes. El propósito tuyo se ha de cumplir en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Por eso, hoy, Dios te dice, no solo escuches lo que estamos meditando en la palabra. Pruebe. Miren, ¿cuánto le gusta probar cosas? De todo, porque no solamente hablamos de comer, de vestido, de cosas nuevas, todo le gusta probar. Pero el Señor te dice, pruébame. Prueba a Dios. Alicita, prueba al Señor. Dice, prueba, no solamente escuches, prueba, para que experimente en tu interior esa gloria de Dios manifiesta, ese milagro extraordinario. Es necesario. Ahora te dice, no solo pruebes, confía. Porque ya probamos, sigamos confiando. Confiando porque las cosas van a caminar hacia el propósito. Veremos cosas mayores, extraordinarias en la mano del Señor. Por eso, ya probé, Señor, sigo confiando. Dígale así, ya probé, sigo confiando. Sigo confiando. Y cuando confíes, dice el Señor, verás cuán grandes cosas haré en ti. Porque el que confía no duda, no tiene incertidumbre, avanza hacia el objetivo, hacia la gloria de Dios, sin obstáculos. ¿Por qué? Porque aunque el obstáculo está allí, sabe que su Dios lo lleva hacia el propósito. No se detiene, avanza en todo tiempo. Y eso es lo que Dios quiere, que avances. Porque no solamente probarás, no solamente verás, sino llegarás a ver manifiesto el milagro de Dios en tu vida. Cuán grandes cosas haré en ti, dice el Señor. Hoy yo le hago una invitación a cada uno de ustedes. Se les habló de que piensen en ese milagro. Hemos probado, algunos hemos probado, otros tal vez solamente de oída han escuchado los milagros, no lo han experimentado. Pero hoy es tiempo de poner eso en las manos del Señor, de que confíes en que Dios lo hará, que para Dios no hay nada imposible, de que Dios, nuestro Dios no está limitado. Nuestras limitantes tal vez están en nuestro pensamiento humano, pero Dios no es un Dios limitado. Dios te quiere llevar a que experimentes hoy lo que Él hará en tu vida. Por eso, yo le invito, póngase de pie.
Piensa en eso que desea, ese anhelo de tu corazón. No importa si es pequeño, si es mediano, si es grande la solicitud ante nuestro Dios. Dice que para nuestro Dios no hay nada imposible. Y le invito a que se pueda unir en grupo de 3 personas. Y hagan un clamor. Usted no sabe qué le está pidiendo el hermano que tiene al lado. O la persona que se agarra de su mano. Usted no sabe qué es lo que tiene en su corazón. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el anhelo? No sabe. Pero sí sabemos que hoy vamos a probar y veremos un milagro de Dios en nuestra vida. Por eso tómese de la mano de aquella persona que usted quiere orar. Busque cualquiera. No necesariamente tiene que ser un familiar. Únase con una persona de fe que crea a lo que Dios hará en su vida. Que crea que las maravillas, los milagros serán manifiestos en este tiempo. Porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Prueben y vean cuán grandes cosas yo haré en su vida. Milagros extraordinarios harán y acontecerán en la vida de cada uno. Por eso, Señor, agárrense de la mano. Vamos a orar. Hay peticiones, hay anhelos, Señor, en los corazones, Padre. Hay anhelos en las vidas, Señor, oh Dios. Cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor, quieren probar y ver, Señor, las maravillas del Dios de los milagros, Señor, hecha una realidad en nuestras vidas, Padre. Señor, porque para ti no hay límites de hacer las cosas, Señor. Para ti no hay límites, Rey. Tú eres un Dios fiel, tú eres nuestro Dios real, tú eres nuestro Dios maravilloso. Lo que es imposible para nosotros, Señor, para ti se hace posible, Padre. Por eso en esta hora, Señor, manifiesta tu gracia, manifiesta tu amor, manifiesta puertas abiertas ahora, Dios. Señor, si hay milagros de sanidad que requieren mis hermanos en esta hora, sea conforme a tu palabra, Señor, como dice que por la llaga de Cristo, Señor, aquellos cuerpos que están enfermos reciban sanidad por la palabra, porque tú llevas cautiva toda enfermedad en la cruz del Calvario, por lo cual tú haces libre, Señor, a nuestros hermanos de toda condición de enfermedad, Señor. Si alguien necesita puertas abiertas en cualquier aspecto, Padre, financiero, Señor, oh Dios, en esta hora, Padre, tú eres el Dios que abre puertas que ninguno cierra. Tú eres el Dios que obras en tu tiempo perfecto, Padre, añadiendo bendición de lo alto sobre la vida de aquel que necesita esa puerta abierta, Padre. Ayúdalo a creer, a tener fe, a ver, Señor, oh Dios, tu mano poderosa extenderse, porque cuando tu mano poderosa se extiende, no hay nadie que la detenga. Tú eres nuestro Dios real. Tú eres nuestro Dios maravilloso. Tu fidelidad, Señor, es incomparable. Oh Rey, maravilloso Dios. Tú eres, Padre, grande, poderoso, Señor. Por eso, si en esta hora, Señor, se necesita un milagro, Señor, extraordinario en cuanto a la fe, Padre, tú restaurarás la vida de mis hermanos y aumentarás la fe del que requiere, Señor, oh Dios, para que pueda ver y probar tus maravillas sobre ellos, Señor. No importa, Señor, la edad, Padre, tú al que llamas capacitas, Padre, porque el propósito tuyo en la vida de cada uno ha de cumplirse en el nombre poderoso de Jesús. Veremos, Señor, esos milagros manifestándose en nuestras vidas, Rey. Tú eres nuestro Dios, Padre, fiel y justo, verdadero Dios. Es en tu tiempo, Padre, pero, Señor, se testificará en este altar de las grandezas de lo que tú harás, Padre, porque sabemos, Señor, Padre, que recibiremos respuesta, Padre, de lo alto. Respuesta, Señor, sobre nuestras solicitudes, Señor. Oh, maravilloso, maravilloso Dios. Porque tú eres aquel poderoso que hace las cosas mucho más abundantes, Padre, de lo que pedimos, de lo que deseamos en nuestros corazones.
Oh Rey, tú haces cosas extraordinarias, Padre. Por eso te alabamos, Dios. Por eso exaltamos tu nombre, porque ¿a quién iremos, Rey? ¿A quién iremos, Dios? Si tú tienes la última palabra en nuestras vidas, ¿a quién iremos, Señor? Tú eres nuestro Dios poderoso, poderoso Dios. Mi alma bendice tu nombre, Rey. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma bendice tu nombre, Rey. Oh Dios, gracias. Dele gracias al Señor. Oh poderoso Dios. La tierra alegre está. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiemblará su voz, y tiemblará su voz. Cuán grande